Hoy nos toca estudiar el libro de Juan, capítulo 14. Pero desde el capítulo 10 he estado hablando de los dispersos, las tribus dispersas. Y del capítulo 13 al 17 es una sola pieza literaria donde Jesús está en la cena, la llamada última cena, que es realmente la Pascua que están celebrando. Y en esa cena tan importante para el pueblo de Israel, Jesús lanza algunas declaraciones que alteran la forma de pensar de los discípulos. Pero para esto, quiero que me acompañe antes de empezar primero al libro de Hechos. Es muy importante. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 6. Y para aquí ya Jesús está, ¿cómo aparece Jesús ahí? En Hechos. Ya está resucitado, ¿ok? Ya pasó el proceso de crucifixión, ya resucitó, ya se está apareciendo una vez más por 40 días a los discípulos. Y tienen una pregunta. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No. Y luego ahora acompáñame a Ezequiel 37, verso 15 y 16. Y dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para todas las casas de Israel y sus compañeros. Luego, ¿qué dice en el siguiente? 17. Bueno, ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Qué dice que tiene que hacer? ¿Juntarlos y qué? ¿Juntarlos y qué? Ok, juntarlos el uno con el otro para que sean ¿qué? Uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Es decir, el pueblo de Dios eran dos pueblos. Los de Judá y los de Israel, que eran las 10 tribus. Es que ahora están esas 10 tribus. ¿Cómo están esas 10 tribus? Esparcidas por todo el mundo. Y de esas 10 tribus han salido que millones y millones de personas. ¿Por qué los judíos ortodoxos no creen en Jesús como el Mesías? De hecho, ahí no creyeron muchos en Jesús como el Mesías. Los fariseos no creyeron jamás que era el Mesías. ¿Por qué? Porque una de las profecías bíblicas dice que el Mesías, ¿cuál era la primera cosa o algo de las principales cosas que iba a hacer el Mesías? Restaurar el reino. ¿Ok? Juntar todos los esparcidos y todos los de Judá. ¿Ya sucedió eso? Todavía no. Ok, entonces los judíos ortodoxos, los rabinos, dicen: Jesús no es el Mesías, porque el Antiguo Testamento, en varios de sus profetas, habla de esa restauración del pueblo de Israel. Y dicen: y como no sucedió, entonces no es. De hecho, tienen varios puntos ellos que tocan, por los cuales dicen: Jesús no puede ser el Mesías por esto y esto y esto y esto. ¿Okay? En su interpretación. Los discípulos, siendo judíos, conocen esto, saben esto, y por eso le preguntan, como acabamos de leer: ¿restaurarás el reino? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué les contesta? En el 7, en Hechos 1, verso 7, ¿qué les dice? No les toca saber a ustedes, ¿no? Pero luego, ¿qué les dice?
Pero recibiréis poder y me seréis testigos, ajá, que ya sabemos de memoria esa cita. Pero no, la restauración del reino sucederá ¿cuándo? ¿No saben cuándo? ¿Nadie? Obviamente en la segunda venida de Cristo, ¿no? Y para eso también tiene que haber una reconstrucción de un templo, varias cosas. Pero bueno, quiero que piensen en esto porque los discípulos, desde el capítulo 13 hasta el 17, están en una cena con Jesús y Jesús está diciendo algunas cosas que les inquietan demasiado a ellos, ¿no? La pregunta es, ¿qué harías tú si estuvieras delante de Jesús con tu pensamiento judío, ya identificando a Jesús como el Mesías? No ha venido esa restauración del reino y de repente escuchas que a Jesús alguien lo va a traicionar y que también ya se va. Que dice, ya nomás voy a estar poquito con ustedes y me voy. Los discípulos tienen la idea de restauración del reino. Y Jesús dice, ya me voy. Ellos han estado con Jesús por 3 años, todos los días de su vida, han visto muchas cosas, sus milagros, sus obras, sus enseñanzas, han visto cómo enfrenta a los religiosos. Ha sido un tiempo maravilloso para ellos y están esperando esa restauración del reino. No había habido un mejor tiempo para ellos. Tienen la esperanza de que Jesús tome el trono del rey y que derroque al opresor gobierno romano. Y tú ya te haces con un cargo en alguna secretaría de gobierno. Hay mucha polémica acerca de Jesús y es la persona a quien tú sigues. Así es que es posible que tendrías muchas preguntas cuando Jesús dice, ya me voy. Ciertas dudas con respecto a lo que dice Jesús, porque es algo totalmente diferente a la religión. Además dice que sí, que ya se va, y si se va, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están mis planes? ¿Dónde queda la restauración? Es obvio que las declaraciones de la traición y de su partida causaron sorpresa en sus discípulos y tenían muchas preguntas, lo que indica que no entendían del todo el mensaje de Jesús, ni la obra de Jesús, ni lo que iba a pasar. Algunas de sus preguntas comienzan en el capítulo 13, en el verso 36, donde Pedro le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Luego en el 14:5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En el 22 le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo no? Capítulo 16, verso 18 dice, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Entonces quiere decir que los discípulos no entendían del todo lo que decía Jesús. Entonces, si los discípulos, siendo judíos, teniendo conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley, no entendían de todo lo que decía Jesús, pues sabemos muchos cristianos que no entendemos tampoco del todo lo que dice la Biblia. No entendían el propósito de su vida aquí en la tierra, por qué estaba Jesús aquí, y en esos momentos de los hechos, su idea era muy diferente, ¿no? Ellos querían a un Jesús político, a un Jesús libertador, alguien que iba a derrocar, que iba a restaurar el reino, que Israel iba a ser poderoso otra vez. ¿Es posible que podamos malinterpretar las palabras de Jesús? ¿Lo creen? Pues sí. Desgraciadamente, en muchos lugares se malinterpreta la palabra de Dios porque solamente se toma un versículo, lo sacan de todo el contexto y lo llenan de todo lo que le quiere poner el predicador. Pero no enmarcan realmente cómo están las cosas. Y parece que los discípulos entraron en ansiedad al saber que Jesús se va,
y los deja con la bronca que ya está encima de ellos, ¿no? Vamos a leer la escritura del versículo 1 al 11 en el capítulo 14, por favor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Perdón. Con estilo para las cámaras. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Señor, gracias por esta porción, por este capítulo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a entenderlo, a guardarlo en el corazón y a ponerlo en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Jesús comienza hablando de que se va. Pedro está asustado por eso. Hay mucha inquietud en los discípulos, a lo cual Jesús les tiene que afirmar o declarar, o como quieras, que no se turben. Dice: hey, calmados, ¿no? Es como decir: no se preocupen, no tengan miedo, no entren en ansiedad. Era como si Jesús les dijera: yo sé lo que están pensando, y sé cómo se sienten, pero créanme, todo es un plan de Dios, todo está bajo control. Y luego les dice: ¿creen en Dios? Creen en mí. Ellos son judíos, obviamente creían en Dios, obviamente creían en Jehová, saben que hay un Dios. Y le dice Jesús: así como ustedes han creído en Dios y en la ley y en todo esto, deben de creer en mí también. Había dudas, ¿ves? De hecho, a Felipe lo reprende grandemente, ¿no? Que le dice: ¿que no crees que yo soy el Padre? O sea, ¿sigues con dudas después de tanto tiempo? ¡Wow! No habían entendido del todo y Jesús les pide creer. Dice: tienen que creer que yo soy el Mesías. Aunque no haya llegado aún esa restauración, tienen que creer que yo soy el Mesías. Es posible que no entendamos todo el mensaje de la Biblia, pero sí es posible creerlo. Y Jesús no pide que crean en una religión o una denominación, sino en su persona, que Él es el Mesías esperado. Está hablando a judíos, ¿ok? El punto es creer. No podemos decir: esta parte de la Biblia sí lo creo y esto no. ¿Ves? Porque la fe debe ser un estado continuo de confianza en la palabra de Dios. Entonces, si crees que Jesús es el Mesías, si crees que Jesús resucitó, también debes de creer otras partes que no son muy agradables quizás, ¿no? O que no te parezcan así como que: ay, no, eso no. Y Jesús está declarando que entre Él y Dios hay una igualdad y que Él es el mismo. Dice: yo soy el Padre. Lo está hablando claramente. Aunque algunos de otras creencias, otras sectas, lo separan, ¿verdad? A Dios y al Padre, es decir, a Jesús y al Padre, perdón. Pero Jesús nos invita a creer en Él en la misma manera en que creemos en Dios. Los judíos creían en un solo Dios y Jesús dice: somos el mismo. ¿Okay? Y luego en el verso 2 y 3 es maravilloso porque dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué está diciendo Jesús? Jesús está hablando de un lugar de residencia permanente para los creyentes. Y no son mansiones, como muchos predican y enseñan, que mi casa está en el cielo y que va a ser una mansión. Eso no existe. En el cielo no existe nada material.
Nada. Fuera de esta tierra no existe nada material. En el universo de Dios es espiritual. Entonces, la morada que está preparando es muy diferente. Es un estado de relación íntima con Dios en la eternidad. Es permanencia en la presencia de Dios. Es vivir en Dios y Él en nosotros por la eternidad, ¿no? Es decir, intimidad, unidad. Dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Perdón. Y aquí lo que está hablando Jesús es una figura de la cultura de los judíos. Esto lo tienen que entender muy bien. En la cultura de los judíos, los matrimonios se arreglaban desde chicos. Desde que eran pequeños, pues ya decía, esa niña me gusta o esa niña me gusta para mi hijo. Y entonces los padres empezaban a hacer un arreglo y ya estaban comprometidos desde niños. Cuando llegaba el tiempo del matrimonio, la novia tenía que estar en espera, porque ¿te acuerdan la parábola de las vírgenes, que las novias están esperando al novio con la lámpara? Las novias, desde el momento en que ya hacían ese pacto, tenían que prepararse para el matrimonio, porque en cualquier momento el novio decía, ya, hoy, y la novia tenía que estar lista, y no estar lista para las bodas sería como algo muy, muy penoso, ¿no? Entonces Jesús está hablando realmente de una boda judía, donde el padre preparaba una tienda en su propia casa, en sus terrenos. El padre hacía una casa, una tienda con sus propias manos, en donde los novios pasaban la primera noche de bodas, y esta figura la podían entender muy bien los judíos, y por eso Jesús les está hablando, me voy a ir a preparar una morada para ustedes, porque está hablando ¿de qué? De las bodas del Cordero, cuando se va a casar con su iglesia, y les está diciendo, yo voy a preparar un lugar para ustedes, donde van a estar conmigo, es decir, la novia y el novio. Es un lugar muy especial. Y lo que dice Jesús es que a través de su sacrificio, Él va a acercar a la humanidad a la presencia de Dios, donde vamos a vivir por la eternidad. Pero quien hace todo esto posible, quien hace esta habitación, no somos nosotros, es Jesús quien la hace. ¿Y para quién la hace? Para aquellos que tienen fe en Él como el Mesías Salvador. Es muy importante creer eso, tener en mente esas cosas. Así que Jesús afirma que vamos a estar con Él en la eternidad. ¿Y dónde está Él? Él ya está en el cielo. Y la promesa es que va a volver. ¿Para qué? Va a volver por nosotros para llevarnos a estar con Él. Así que la morada eterna comienza con permanecer en Él y con la permanencia en el camino recto que lleva al Padre. Y luego les dice, ustedes ya saben dónde voy, aunque ellos siguen preguntando, ¿a dónde vas? ¿Y cuál es el camino? Dice, ustedes ya saben dónde voy y cuál es el camino. Jesús afirma que para estos momentos los discípulos ya debían saber el camino y el destino de Jesús. ¿Se acuerdan cuando a José se le dice, no te apartes del camino ni a derecha? ¿Qué era el camino para los judíos? Cuando ellos escuchaban la palabra camino, ¿qué era el camino para ellos? Permanecer en el camino. ¿Qué era? Los mandamientos. ¿Ves? Entonces dice Jesús, ustedes ya saben el camino, yo soy la verdad y el camino, ¿no? De hecho, dice, si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Así es de que al parecer no entendían o no querían entender, así de que Tomás lanza una pregunta que para nosotros puede parecer tonta, y tal vez fue el más valiente en preguntar porque los demás tampoco entendían, pero aparentaban entender. Y qué bueno que Tomás preguntó esto para bien de todos nosotros. Es como cuando en la escuela el maestro dice, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas? Y todos. Y no entendiste nada, ¿no? Pero por ahí un valiente se atreve a decir, maestro, ¿lo puede volver a explicar? ¿Verdad? Y todos, ¡buh! Pero por dentro dices, qué bueno que dijo, porque yo tampoco entendí nada, ¿no? Tomás, muy sincero, le dice, no sabemos ni dónde vas y menos el camino. Entonces Jesús le dice, ay, Tomás, tenías que ser tú, ¿no? No, simplemente le da una respuesta que muchos quisieran saber. ¿Cómo es el camino al cielo? ¿Cuál es el camino al cielo? Ay, perdón. Si levantáramos una encuesta entre la gente no creyente,
¿Cómo se llega al cielo? Tendrías 1000 maneras diferentes de llegar al cielo. Es más, podríamos hacer un programa, ¿no? Así como es 1000 maneras de morir, 1000 maneras de llegar al cielo. Por ejemplo, la Bamba dice que se necesita una escalera grande y otra chiquita, ¿sí o no? ¿No dice eso la Bamba? Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una escalera chiquita. Ahí arriba y arriba y arriba iré. Otros dicen que portándose bien. ¿Será? ¿Que portándose bien se va al cielo? ¿No? Otros que depende de tus obras, de tus actos. Otros dirían que haciendo rituales. Otros dirían que en aves extraterrestres. Y cosas como esas, ¿no? Pero Jesús lo hace más sencillo y dice, ¿sabes qué? Yo soy el camino. Yo soy el camino, ya debían saberlo. Hay un GPS ahí en tu corazón que ya está programado, la ruta ya está trazada y Jesús dice, solo hay un camino. La fe se define como un camino. Los cristianos, ¿cómo fueron primero llamados antes de ser cristianos? ¿Cómo les llamaban? Los del camino. Así que hay un solo camino para ir al cielo y es Jesús. Hay un dicho muy común que utiliza toda la gente que dice, todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que no es cierto. Solamente hay un camino y es un camino de fe, de buenas obras y de un estilo de vida que da evidencia de nuestra relación con Dios. Hay muchas cosas que confundimos, ¿no? Como esa canción que enseñamos a los niños, si en verdad eres salvo, di amén. Pues no, pues eso no. Hay muchos caminos que podemos tomar, pero solo hay un camino que lleva a Dios. Dice Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. Así que el camino es angosto y no todos entran. Pero una vez que has encontrado el camino, que es Jesús, se debe permanecer en la dirección correcta. Un camino recto y angosto. Y agregaríamos que es un camino muy largo, de muchas horas. No sé si has viajado en carro, por ejemplo, de aquí a Chihuahua. ¿Te la has aventado? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Hay unas rectas interminables. Y vas manejando y las rectas duran horas, así. Te puedes, no sé, son 5 o 6 horas así en un camino recto. Dices, qué aburrido está esto. No hay ni una curvita, ni un puente, ni nada, o sea, todo recto. Y alrededor nomás, desierto. Camino aburrido tal vez para muchos. Puede parecer aburrido y muy duro, pero te lleva al cielo. Queremos cambiar el camino muchas veces con una mejor ruta, una más panorámica, más divertida, ¿verdad? Creyendo que vamos a llegar con mejor paisaje, vía corta, con puentes de alta velocidad. Pero ¿sabes qué? Entonces estás en el camino equivocado. El camino al Padre es Jesús, es permanencia, es angosto, de terracería, y el paisaje no es muy bonito. Dice, yo soy la verdad, también dice. Otra cosa que Jesús dice de él es que yo soy la verdad. Hay muchas mentiras que prometen ir al cielo, pero Jesús afirma que la única verdad está en él y que él es la única verdad que nos puede llevar al Padre. Así que Jesús dice que debemos aceptar esa verdad acerca de él, aunque no lo entiendas. Otra cosa que dice, soy la vida. Quien quiere encontrar la vida debe ir a Jesús. Así es de que estas 3 palabras juntas, camino, verdad y vida, están relacionadas con la forma en que nosotros vivimos, con la forma en que deben de tener los que aman a Dios y buscan al Padre a través de Jesús. ¿Ves? Así es de que Jesús está diciendo de alguna manera, si te atreves a tener una relación íntima conmigo,
entonces se va a encender ese GPS de tu corazón, que es lo que te va a hacer llegar a Dios. Y esta relación íntima implica fe, implica obediencia en la verdad para poder encontrar el camino al Padre. Y luego dice el 7, dice, si conocieras a mi Padre, ¿cómo dice el 7? Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y esa declaración es muy importante en cuanto a la unidad entre Cristo y Dios, es uno mismo. Así que Jesús es la revelación de Dios en la carne. Entonces imagínate a los discípulos cuando están escuchando esto, era como decirles, ustedes han estado sentados y viviendo con Dios todo este tiempo. No sé cuántas veces se los tengo que decir. Pero obvio no entendían, ya que en el siguiente verso Felipe lanza una pregunta que denota que tiene muy poca comprensión y también denota la poca comprensión de todos los demás, porque ahí Jesús le está diciendo, yo soy Dios, ¿va? Y Felipe le dice, pues a ver, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. O sea, te estoy diciendo, yo soy Dios. Y dice, pues a ver, muéstranoslo. No ha captado el mensaje de la unidad que hay entre Cristo y Dios y quiere ver un Dios visible, algo palpable, como aquellos antiguos que querían un Dios que pudieran tocar, que pudieran ver y le dijeron, haznos un becerro de oro, ¿no? Déjanos tocar a Dios y te creemos. Y eso es lo que mucha gente quiere. Por eso mucha gente le cuesta trabajo creer en Jesús y en Dios, que es el Dios invisible, de alguna manera, ¿no? Y preferimos dioses que podemos ver, que podemos palpar. Por eso los santitos, los ídolos y todo, porque se lo puedes tocar. Aunque ni habla ni nada, ¿no? Ni come, bueno, ni habla por teléfono, pero lo puedes tocar y lo ves. Entonces pones tu fe en un objeto visible. Todavía hay muchos así. Quieren ver a Jesús o a Dios en persona para creer. Y Jesús les vuelve a contestar, dice, bueno, ¿qué no creen? ¿Qué no creen que yo soy Dios? Es muy interesante, pero solo habían estado con él 3 años. Aunque algunos eruditos se atreven a decir que Jesús solamente estuvo 1 año ministrando. Y Jesús dice que es mucho tiempo como para ya haberle conocido. Así que para saber que Jesús es Dios, no se necesita toda una vida de estudio o de teología. ¿Ves? Solamente se necesita fe y se necesita obediencia. Y Jesús recalca, y Felipe le dice, Felipe, ¿qué no ves que yo soy Dios? ¿Cómo quieres que te lo muestre? Pero muchos somos como Felipe, queremos ver algo más sorprendente, nos gusta, no nos conformamos con tener a Jesús entre nosotros en el Espíritu, sino queremos investigar para ver si en verdad debo creer. Queremos ver milagros, nos gusta ver el show, queremos ver el show y las situaciones sobrenaturales para decir, no, pues entonces sí creo. Pero Jesús no quiere que creamos en base a eso, quiere que creamos en base a fe. Felipe se puso muy fariseo de alguna manera y quería ver una manifestación más gloriosa de Dios, algo como lo que vio Moisés, pero debemos andar por fe y no por vista. Pero es común que queremos ver señales en lugar de simplemente creer y obedecer. Eso es muy común en las iglesias. La gente quiere ver en las iglesias show. Y ahí andan pastores que dicen enderezando piernas y que les crece el brazo y puras tonterías. Porque eso es lo que la gente quiere ver para poder creer. ¿Qué no puedes creer con solamente escuchar la palabra y obedecerla? Así que vemos que después de ver las obras de Jesús y de escuchar sus palabras, estaban diciendo, pues todavía tenemos dudas. Porque están pensando en el Jesús que ellos quieren y les conviene. Hay mucha gente que queremos así, ¿no? El Dios que yo quiero y me conviene. Verso 10 y 11, hay una reprensión muy fuerte. Y Jesús le dice, ¿no crees? Así es de que fue una respuesta muy dura y tal vez que avergonzó hasta a Felipe y a todos. Era como, así que no creen que yo sea Dios.
así que no creen que yo sea el Mesías. Entonces Jesús empieza a hablar con su intimidad con el Padre y como todo lo que Él hace viene de parte del Padre. Y me encanta porque Jesús siempre le está dando la gloria a Dios. Dice, todo lo que yo hablo no es mío, es de Dios, ¿verdad? Hermanos, ¿será que a veces dudamos como los discípulos, que no entendemos quién es Jesús, que esperamos ver señales para creer, que queremos el Jesús que nos conviene, el Jesús que tiene que decirnos en manera personal, yo soy el Todopoderoso? O sea, como que quieres que se te aparezca Dios y te diga, no sé, Pepito, debes de creer, por favor, ya me aparecí para que me creas. No es así, ¿ves? Hay quienes han quitado a Jesús del trono de Dios y lo bajan a calidad de filósofo, otros de iniciado y otros hasta de farsante, como hay mucha gente, ¿no? La onda es, ¿qué opinas tú de Jesús? ¿Realmente qué opinas tú de Jesús? Pero ¿estás realmente consciente de eso? ¿O solamente porque en una iglesia te dijeron o porque el pastor dijo? ¿Ves? ¿Es Dios para ti Jesús? ¿O es un personaje que hizo cosas buenas? ¿O solo uno de tantos que Dios puede usar? ¿O uno de tantos que intentó? ¿Sabes que hubo muchos que trataron de ser Mesías de Israel? Ajá, que hubo muchos que quisieron ser libertadores políticos de Israel. Jesús le dice, incrédulos, dudosos y confundidos discípulos, dice, créanme. Y si no creen, crean en lo que han visto, los milagros, las obras, las señales, pero eso lo pone secundario. Se creen en mi palabra. ¿Quién puede hacer eso que hacía Jesús? Nadie, ¿no? ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús en tu vida? De verdad. ¿Ha hecho un milagro Jesús en tu vida o no? Pues por lo menos ya no eres tan borracho como antes, ¿no? O ya no eres tan mentiroso o tan amargoso. El punto es que los discípulos debían aceptar la verdad acerca de Jesús. Verso 12, 13 y 14 dice, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y esta porción me encanta, porque cómo la predican. Cómo la predican así de como que, Simón, o sea, Dios hace lo que tú quieras, ¿no? Nomás di en el nombre de Jesús y ahí están, en el nombre de Jesús. Eso no es, eso no es. ¿Qué son las mayores obras que puede hacer alguien? Que puede hacer un creyente. ¿Qué mayores obras que Jesús puede hacer un creyente? Algunos salen con unas tonterías, como por ahí hay un pastor, voy a decir su nombre, es un brasileño que se llama Josué Irión. Él dice que él ha hecho mayores obras que Jesús porque ha hecho milagros creativos. O sea que según él, porque yo no lo vi ni me consta, que oraron por un niño que no tenía ojos y le salieron ojos. O sea, y eso ya es una mayor obra porque es un milagro creativo. Y él aplica eso así, ¿no? De milagros creativos. Es un versículo con una promesa muy mal interpretada. Pensamos que la promesa es hacer milagros mayores que Jesús. No está diciendo eso. La única obra mayor que podemos hacer es la predicación del Evangelio. Esa es la mayor obra que nosotros podemos hacer. La salvación. Llevar la palabra de salvación. El resultado de ese mensaje son vidas transformadas por el Evangelio, de resurrección, de muerte a vida. No es que andes abriendo el mar y sacando higueras y secando higueras, ¿no? Y resucitando el mar. Abriendo el mar y resucitando muertos.
Ajá. Hay cosas que pasan, ese tipo de milagros, cuando los dones de Dios operan en un creyente, pero en base a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien pudiera hacer mayores milagros que Jesús? Si de repente apareciera ahorita un hombre, no un charlatán como esos que salen ahí en la televisión, esos, ¿no? Porque he visto tanto charlatán, hermano, y lo peor de todo es que los cristianos creen esas tonterías, pero bueno, he visto tanto charlatán. ¿Qué pasaría si de repente aparece alguien que sí resucita muertos? Que entra a un hospital y todos los enfermos sanan. Que se para así en medio de una tormenta y dice, ya estuvo, y la tormenta se acaba y sale el sol. ¿Qué pasaría si alguien, que aquí hay un ciego y inmediatamente lo hace que vea? Pero de verdad, ¿no? Porque todo eso que ven en la televisión, la mayoría son pagados, son paleros. Pagan para hacer ese tipo de shows. ¿Qué pasaría si alguien hace en realidad eso? La gente iría tras él y no iría tras Jesús y comenzaría a robarle la gloria a Dios. Y eso es lo que hacen todos los que hacen sus shows, que campañas de milagros. O sea, ¿en dónde tú ves en la iglesia que la iglesia se juntara para hacer una campaña de milagros? Yo invito a cualquiera, y aquí en directo de la cámara, a cualquiera, sí, a cualquiera que diga que haga milagros, de esos que hacen sus shows, como aquel que convierte el agua en vino, ¿se acuerdan? Que ya les enseñé que le echa, y bueno, ya lo metieron hasta la cárcel porque resultó que era un tranza también. Yo invito a cualquiera de esos que hacen milagros a que saque una higuera. Sí, pues enderezar la pierna, pues bien fácil, nomás lo sientan chueco y le hacen así ya, ¿no? Milagros es que yo traía un tumor y ya no lo tengo. O sea, cosas como saber. Yo invito a cualquiera de esos, a Cash Luna, te invito a que vayas conmigo y hagas que se seque una higuera en el momento. Y me cae que si lo haces, mis respetos. Órale, que levanten un muerto. Es más, se les va a poner más fácil, que vivan como Jesús. ¿Habrá uno? Y luego dice verso 13 y 14. Todo lo que pidas en mi nombre. Bueno, parece una fórmula mágica. Y déjame decirte que hay discipulados que se llaman en el nombre de Jesús y te enseñan que todo lo que tú quieras, si lo pides en el nombre de Jesús. Por eso es que oramos de esa manera religiosa, y lo hago a causa de los religiosos. Cuando termino de orar siempre tengo que decir en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué pasa si no digo eso? ¿Se enoja Dios o no hace lo que yo digo? De todas maneras, si no es su voluntad, no lo va a hacer, aunque diga en el poderoso nombre de Jesús. Si no es la voluntad, no lo va a hacer. ¿Sí me entiendes? Porque Dios no es nuestro cumpleantojos, o no va a cumplir tus caprichos. ¿Y sabe qué significa orar en el nombre de Jesús? No es que digas al final de cada oración, en el nombre de Jesús, amén. Eso es algo que nos enseñaron y que hacemos tontamente, perdón porque yo lo hago también. Y lo hago porque si no lo hago, la gente dice, ay, no dijo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es orar en el nombre de Jesús? No es hacerlo después de cada oración o antes de cada te pido o después de cada te pido. Orar en el nombre de Jesús es orar en la voluntad de Dios, en el mismo carácter de Jesús, en el mismo canal que está Dios. Es decir, orar en base a lo que Jesús haría y desea para la gloria de Dios. La respuesta afirmativa a una oración hecha en el nombre de Jesús es porque la oración glorifica el nombre de Dios en Jesús. ¿Ves? Entonces no es soy el genio de la lámpara maravillosa,
es la oración conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que lo que se pide en oración debe ser conforme a la mente y corazón de Jesús. Mientras más pensemos como Cristo, ¿qué pasa si tú realmente piensas como Cristo? Tienes la mente de Cristo. Es más probable que cada oración que tú hagas sea contestada, porque si yo pienso como Cristo y más me parezco a Cristo en carácter, en mis deseos, cada oración que yo haga van a ser los mismos deseos que los de Dios. Por lo tanto, tendré oraciones contestadas. Pero como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de oración al cual pertenezco por ahí. Y todos los días me llegan peticiones de oración. Y todas las peticiones de oración son las mismas siempre. Son puras peticiones de oración por sanación de alguien que cayó enfermo. Y la mayoría de las veces caemos enfermos, bueno, pues porque es un cuerpo natural, porque nos vamos a enfermar, porque vamos envejeciendo, porque se van haciendo viejas las células y eso. Pero la mayoría de las veces es porque somos muy malos para comer. ¿Sabes que la gente se enferma por lo que come más que nada? Bueno, eso es gratis. Y aquí dice, déjame decirte que Dios no contesta oraciones egoístas basadas en cosas materiales, como nos enseñan en las iglesias. Hermano, declare su casa, hermano. Pídala con alberca. O sea, esas son puras tarugadas. ¿Quieres una casa con alberca? Ponte a trabajar. Y bien machín. La mayoría de nuestras oraciones son carnales y egoístas. Jesús dice, aquí vas a demostrar si me amas o no. Verso 15 en adelante hasta el 31 para terminar. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré por vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros a mí viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo y el Padre en mí, pero que yo estoy en mi Padre, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que ¿qué? El que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y lo amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra la guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré, al quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. De aquí ya concluye con algo muy fácil, ¿no? Tu amor lo vas a demostrar en obediencia a la palabra. Si no obedeces la palabra, no amas a Dios, no te engañes. Así de fácil. Así de que demostramos el amor a Dios con la forma en que obedecemos. Cero obediencia, cero amor. Obediencia a medias, amor a medias. Obediencia total, amor total. ¿Ok?
Jesús dice que va a estar con ellos para siempre. Hay una promesa del Espíritu que Jesús sabe que ya al escuchar de su partida estaban desconcertados, desconsolados, pero Jesús les dice que va a pedir al Padre que envíe a un consolador, y la promesa es de la llegada del Espíritu Santo, pero no es, pero solo es prometido el Espíritu Santo para aquellos que lo crean, para aquellos que obedezcan. La promesa que estará para siempre y que ya mora entre nosotros y que estará en nosotros, aunque Jesús no dice Espíritu Santo. ¿Se oyeron cómo dice, no? ¿Cómo dijo? El Espíritu de verdad. Entonces, y realmente en el original dice el viento de la verdad, el soplo de la verdad, por así decirlo. No los dejaré huérfanos. Hay una promesa de paternidad, que no nos dejará solos, que no se quedan sin el tutor a cargo será el Espíritu Santo mientras Jesús regresa. Y Jesús concluye con la obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. Y obvio está hablando de creyentes que ya conocen su palabra. El que obedece y que la guarda, es decir, el que le da valor a la palabra de Dios, quien la pone en práctica, es realmente quien ama a Cristo. Y el resultado de amar a Cristo es encontrarse con el amor del Padre. ¿Okay? ¿Quieres encontrarte con el amor del Padre? Primero tienes que amar a Cristo. ¿Y cómo amo a Cristo? Porque obedezco sus mandamientos. Pero la mayoría de nosotros somos bastante rebeldes y desobedientes, y fallamos en nuestro amor a Dios. Cuando obedeces la palabra de Dios, el Padre te ama y Jesús se manifiesta en ti. Lo que Jesús dice es que Él vivirá en cada creyente que le obedece. ¿Ves? La gente podrá ver la vida en tu vida a Cristo, porque eres un seguidor que le ama. No un religioso, ¿ves? Alguien que realmente ama a Cristo. Hay mucho religioso de apariencia nada más, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está más cochino que nada, ¿ves? Y el contraste dice: los que no me aman, pues no son amados. Los que no me aman, no aman a Dios. Y el parteaguas aquí es la palabra. Los que desobedecen la palabra no pueden amar a Dios. Y está hablando de creyentes que no obedecen y dicen amar a Dios. Son esos que dicen: yo amo a Dios, pero no le obedezco en nada. Pues no le amas nada. ¿De cuáles somos, hermano? ¿De los que obedecen? ¿De los que no obedecen? ¿Tengo realmente esa relación con Dios o no? ¿Se manifiesta a los demás en mi vida mi relación con Dios o no? Y para no hacerla larga, pues así termina. Jesús promete una paz diferente a lo que interpretamos nosotros como paz, pero todo es resultado de la obediencia, de guardar los mandamientos, de amar a Dios, y el resultado es el amor del Padre en ti y la paz de vida que necesitas. Intimidad permanente. El punto es estar en paz, no temer, no sentirse angustiados, y todo gira en base a la obediencia a la palabra de Dios. Los discípulos estaban muy angustiados y todo estaba siendo generado porque Jesús les dijo: ya me voy. Y ellos: ¿cómo? Y luego la restauración, ¿y qué vamos a hacer? Y el trono, y los puestos, ¿qué onda? No tengan miedo. Voy a regresar, voy a preparar un lugar para ustedes, pero mientras no estoy, aquí va a estar el Espíritu Santo. Y Jesús termina diciendo: y esta partida no los debería poner tristes, les debería causar gozo, porque regreso a la casa de donde salí y después voy a regresar por ustedes. Y todo se lo está diciendo con el fin de fortalecer su fe, porque lo necesitaban en este momento. Jesús está por irse. ¿Ves? Así
Así es de que Jesús les da una promesa, ¿verdad? Voy a preparar un lugar para ustedes. Pero ante todo, ¿qué? Demuestren que me aman obedeciendo mi palabra. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Están listos para obedecer la palabra o no? ¿No? ¿Tú sí? ¿Tú no? ¿Qué parte de la palabra no te gustaría obedecer? Lo de los diezmos, ¿no? Las ofrendas. Así se demuestra que amas a Dios. Bueno, hay muchas formas. Obedecer la palabra, amarse los unos a los otros, perdonar, no juzgar, no criticar, no ser amargoso. Hay tantas formas. Pero se resumen dos cosas nada más, ¿no? ¿Qué? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Ok, pues de tarea, hermano. Piensa cuáles son las áreas en las que no estás obedeciendo a Dios, si amas a Dios por encima de todas las cosas o si amas a tu prójimo como a ti mismo. Piensa en esa persona que más gorda te cae. Si no puedes amar a una persona, menos vas a poder amar a Dios. Señor, gracias por este día, por este mensaje, Señor, que realmente toca nuestros corazones y nos hace reflexionar en gran manera y darnos cuenta, Señor, de que no nos parecemos mucho a ti. Seguimos en nuestros caminos y no en tu camino. Seguimos buscando lo de nosotros, lo propio, seguimos siendo egoístas y carnales, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender la verdad de la vida, el camino, la verdad. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa intimidad, en esa obediencia total a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor. Dios les bendiga.